Gloria a Dios, hermanos. Aquí estamos. Dios me les bendiga. Amén. En esta noche comenzamos con el volumen número 3 de la serie que se titula Unidos en Jesús. Amén. El comienzo, lo habíamos tratado anteriormente. Amén. El camino y ahora el llamado. Así que vamos a estar en esta serie de 5 estudios yendo sobre, primero, a ver quién es el que nos llama. Amén. Y así que vamos a estar hablando de Jesús en este estudio de hoy. Vamos a estar a través de la Biblia, así que le pido que no cierre su Biblia porque vamos a ir a través de ella en diferentes porciones. Amén. Bendito sea el Señor. Así que en el nombre de Jesús vamos a ir a través de su palabra santa. Gloria sea el Señor. Bendito el Señor es bueno, hermanos. Aquí estamos para la gloria del Señor. Déjame verificar una cosita rápido aquí. Muy bien, perfecto. Bien, aquí estamos. Así que dentro del tema, vamos a estar hablando del Señor Jesús. Si yo le preguntara, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. ¿Qué más? Nuestra guía. Nuestra guía. ¿Qué más? Señor. ¿La qué? El resucitado. El resucitado. Amén. ¿Qué más diría usted? La luz del mundo. La luz del mundo. Amén. El pan de vida. Amén. Agua viva. Admirable. Exacto. Consejero. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Amén. ¿Cuántos títulos tiene Jesús? Más tarde vamos a ir sobre una lista que vamos a estar encontrando. Solamente yendo al primer capítulo de Juan, encontramos casi 15 diferentes. Y a través de toda la Biblia usted va a ver que si yo le dijera acerca de quién trata la Escritura, acerca de Jesús. Si yo le dijera todo tiene que ver con Jesús. Amén. La palabra dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, dice, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, dice la Escritura. Así que Él es el centro de todo, no es Plaza de las Américas, como dicen acá. El centro de todo es el Señor Jesús. Él es el que es importante verdaderamente. Y una de las nociones que este mundo tiene es que piensan que por solamente ser como ser, o ser como son, piensan que están cerca del Señor y agradan al Señor. Si el Señor es el centro de todo y es el creador nuestro, y es el que nos dice en su palabra que el que no creyere ya ha sido condenado, pues el llamado del Señor es el que creamos en Él para salvación. ¿Cuántas buenas intenciones casi se acercan a decir la verdad sobre Cristo Jesús? La verdad de que somos pecadores, la verdad de que estamos condenados, la verdad de que vino Él, se hizo hombre, dio su vida por nosotros y con su sangre tenemos el perdón de pecados y la vida eterna. Y que no hay otro en el cual haya salvación. Esa es la verdad que dice la palabra. Recuerdo cuando yo joven, en los campamentos de jóvenes habían buenas intenciones. Cuando decían, vamos a cantar un corito que está pegado. Y decía, si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Prueba todo y todo te falla, prueba a Cristo. Estará contigo hasta el final y qué sé yo qué, dice otra cosa más, no me acuerdo qué. Si tú pruebas todo y todo te falla, prueba a Cristo. Vamos a cantarlo 3 o 4 veces más. ¿Qué es lo que tiene erróneo el corito? Exacto. Deja al Señor para lo último. No hay más remedio, pues. Cristo no falla. Pero, ¿qué es eso de que Cristo no falla? O sea, estás tratando muy livianamente lo que hay. No hay más ninguna opción. Amén. El que tiene al Hijo, dice, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Así que, ¿cuál es el punto de estar tratando qué sé yo qué cosas? No hay más ninguna alternativa. Y eso es lo que el mundo tiene que entender acerca de Jesús. Inclusive,
en la guía, que estoy seguro algunos de ustedes tienen, algunas partes, ¿verdad? Es una guía que tiene una buena intención y tiene un buen tema, tiene un buen bosquejo que lo vamos a usar ahí aquí. Pero a veces la nomenclatura al principio dice, vale la pena seguir a Jesús. Entonces me da doble pecho cuando yo veo una cosa así. ¡Qué pena! O sea, es que no hay más ninguna opción. Amén. Hay que seguir a Jesús porque Él es nuestro Salvador y todo el que en Él creyere tiene vida eterna. Así que tenemos que ser claros con el mensaje. Yo sé que la intención de la guía es hacerla más universal para aquellos que han venido nuevos en Cristo, pues vayan como que más accesiblemente, pero esa es una opinión. Mi opinión es que accesiblemente es rápido, tiene que entrar a la verdad del Señor. Amén. Porque no puedo, yo lo quité, de hecho, lo removí, lo puse en otras palabras para que sea más claro. Porque no es que vale la pena seguir a Jesús. Es que si no tienes a Jesús, da pena. Vas a ver después el destino del que no tiene a Jesús es una cosa terrible. Y nadie quiere eso, ni Él tampoco lo quiere. Amén. Así que la meta de este estudio es ayudarnos a entender cómo madurar como un discípulo de Jesús. ¿Se acuerda que el Señor había llamado a sus discípulos, los había preparado, los había enviado? Amén. Eso lo cubrió el hermano James el martes pasado. Hoy vamos a ver cómo vamos a madurar. ¿Sabes lo que es madurar, verdad? Cuando alguien dice, eso está muy nuevo, está verdecito, pues es porque no está en su término. Pues así somos nosotros. Amén. La palabra del Señor habla de los neófitos. Un neófito es una persona que pues está recién iniciándose en lo que sea, ¿verdad? En el contexto de la Biblia habla de los que son nuevos en el Evangelio, que están comenzando sus primeros pasos, y entonces lo que se les da, o sea, se alimentan de leche espiritual, o sea, de los fundamentos del Evangelio. Fundamentos como el Señor es nuestro Salvador, la Biblia es la palabra de Dios, el Señor te ama como tú eres, el Señor quiere que crezca, ese es el fundamento. Esa es la leche espiritual. Ya la vianda espiritual y las cosas más duras espirituales, el hielo espiritual, que se rompen los dientes a uno, hay otras cosas diferentes, ¿ok? Está el asunto sobre nosotros apartarnos del mundo. Está el asunto de nosotros amar al hermano como él es. Amén. Está el asunto de ser sanos en la doctrina, de poder diferenciar unas cosas que parecen de Cristo, pero no lo son. Ya eso es algo que no es para neófitos. Pero el Señor quiere que lleguemos a la madurez y a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Pero primero, para poder ser discípulos de Jesús, tenemos que estar bien claros quién es Jesús, ¿verdad? ¿No le hace? En el himnario hay una de las reseñas que nos habla de Charles Wesley. Ha habido la iglesia wesleyana. Pero Charles Wesley compuso miles, literalmente miles de himnos. Pero antes de convertirse, el varón tenía celo por predicar el evangelio. Y con su hermano John y otros hermanos más de la iglesia metodista en Reino Unido, allá en Inglaterra, se montaron en un barco y se fueron para Norteamérica a predicar el evangelio a los indios. Eso era para allá, para 1730 por allá. Usted sabe que estaban los indios aliados con los franceses haciendo guerra con los británicos. Ese revolú que había allí, allá fueron a predicar. ¿Usted sabe qué les pasó allá? Que se dieron cuenta que los primeros que tenían que convertirse eran ellos. Sí, ellos tenían conocimiento de la Biblia, tenían la formación porque los habían criado en el Evangelio y les enseñaron que había que tener celo por predicar a Cristo y todas esas cosas, pues para adelante, para allá, y se fueron, y cuando van allá a predicar se dan cuenta que los primeros impíos eran ellos. Regresaron a su país, como dice, conocieron a Cristo y entonces hicieron las cosas como manda. Imagínate, predicando a alguien que ellos no conocían personalmente, no conocían al Cristo bíblico, conocían al Cristo, pues, teórico, no el Cristo bíblico. ¿Okay? Así que entre todas las cosas que el Señor, ¿verdad?, dicen la gente que es, estuvimos viendo, ¿verdad?, algunas de las que ustedes mencionan, esa misma pregunta se la hizo el Señor a los discípulos. Y la gente, ¿qué dicen que soy yo? Y si fuéramos a contestar, pues hay un montón de cosas más, ¿verdad? Copiloto, mi maestro, mi chef, mi música, mi pana, el que está pasado,
Y por ahí un montón de cosas que no son ninguna. ¿Ok? Son aproximaciones y algunos ni esos son. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura sobre el verdadero Cristo bíblico. Amén. La mayoría de las personas en este mundo han escuchado sobre Jesús. Amén. Y la mayoría de las personas tienen una opinión sobre Jesús. Por eso el asunto de la contestación de la pregunta de si le preguntáramos a la gente quién es Jesús. Amén. Algo era una sugerencia que nos hace también en el bosquejo y es algo bien importante. Por ejemplo, si tú quieres crear un gallinero rápido, tú llegas a un sitio que hay un montón de personas y dice, ¿quién es Jesús aquí para ustedes? Y ella se pone y van a decir un montón de cosas y vamos a tener un montón de diversas respuestas y diversas reacciones. A algunos les estará súper tremendo, a otros les estará malo. Porque el Señor Jesús no deja de ser una figura amada por los que se han dejado amar por Él y una figura controversial por aquellos que no están de acuerdo con lo que Él es y no le sirven, ¿verdad? Así que hay mucha polarización respecto a Jesús. Pero la realidad es que el Señor ha influenciado en todo. Inclusive aún hasta los que no le conocen, los grandes gobiernos tienen influencias de la enseñanza de Cristo a través de la palabra, en sus constituciones y todas esas cosas. Ese asunto de la equidad, del respeto mutuo, y todas esas cosas no le nacen al hombre. De esta mente mala, egoísta, chanchullera, agayúa, de eso no nace de nuestra mente, eso nace del corazón de Dios. Y acá está capturado en adrede, en muchas constituciones, para intentar forzar a la gente a hacer las cosas correctamente. Por ende, ¿verdad? El rumor que por allá arriba hay un presidente que quiere cambiar la constitución porque no está de acuerdo a como él le da la gana, pero esas cosas no son así, tienen una razón de ser. Así que aunque la nación no sea una nación cristiana, porque los Estados Unidos no es una nación cristiana, ¿ok? No hay ninguna nación cristiana en este mundo. Estará en los cielos nuevos y tierra nueva, así, allí sí va a haber una nación cristiana. Pero tiene unos fundamentos que son morales, unos fundamentos que en su momento de antaño tuvieron una semblanza de ser adecuados, según la palabra, muchos de ellos, y eso se refleja todavía a la distancia, casi 300 años después. Amén. Ahora, en el nombre de Jesús han hecho un montón de cosas, por un montón de cosas y un montón de gente que no necesariamente conocían a Jesús. ¿Ustedes recuerdan la historia? Ustedes estudiaban la historia medieval. Amén. 966, la primera cruzada. ¿Qué eran las cruzadas? ¿Usted recuerda? Sí, la que es para predicar, expandir el sí. Exacto. En realidad eran para reconquistar exacto, sí, la Tierra Santa y quitársela a los musulmanes, que se habían quedado con todo aquello. El rosario. ¿Ah? El rosario. ¿Qué? Que lo cogieron ellos de los musulmanes. Ah, ellos cogieron un montón de cosas los musulmanes. ¿Usted usa almohada? ¿Usted usa almohada? ¿Y está comido almohábana? Pues todos esos nombres esas son árabes también. Si usted duerme en una almohada, está durmiendo en algo árabe. De ahí que viene almohada, almohábana, todas esas cosas. Ahora, almohadón, todo eso. Ahora bien, cierto, fueron las cruzadas en el nombre de Cristo, en un Cristo que algunos decían profesar, y fueron para rescatar la Tierra Santa de los impíos. En realidad, si ustedes vieron bien la historia, eran unos impíos de tipo A, rescatando la Tierra Santa de unos impíos tipo B. Porque ninguno conocía al Señor. El Señor no mandó a nadie a meterse en guerra, ni ir para allá a cortarle la cabeza a los que no le conocen, cuando los primeros que no lo conocen son ellos. Y ahí va a haber de todo. Usted sabe que eso fue una debacle. Eventualmente lograron reconquistar la Tierra Santa. Establecieron una ciudad, ahí los cruzados hicieron sus castillos, sus 20 cosas. Pero después al final los musulmanes se quedaron con todo otra vez. Inclusive llegaron a mandar una cruzada de niños. Pues dijeron, el problema de las cruzadas han fallado es porque han sido hombres adultos que tienen el corazón negro. Vamos a mandar los niños, que los niños tienen corazón puro, y usted verá que ellos van a ser exitosos. Y no llegaron ni a Italia, porque es la ignorancia, y la gente piensa que las cosas de este mundo van a resolver las cosas que son espirituales, diciendo conocer al Señor y haciendo cosas que el Señor no les mandó a hacer. El Señor no mandó a hacer cruzadas, el Señor mandó a predicar el Evangelio. Entonces uno dice, ¿y a qué Cristo era que ellos servían? Vaya usted a ver. Se han hecho muchas instituciones para servir a los hambrientos y necesitados con un muy buen propósito. Claro que sí. Muchas de las cosas que nosotros usamos aún en el plano secular también
tienen el entendimiento y el fundamento que vienen a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay muchas cosas que tienen que ver con nuestro calendario, que son, ¿verdad?, por tradiciones antiguas que están basadas en la palabra del Señor. Y eso que nuestro calendario no es el calendario judío tampoco. ¿Ok? Así que a través de todas estas cosas, vemos la influencia del Señor Jesús. Pero aquí no queremos enfocarnos en la influencia del Señor Jesús en el mundo. Porque el Señor no vino a influenciar a nadie. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que el asunto de que si la gente lo tiene por famoso o no famoso es inmaterial. Amén. Que muchos lo pueden tener por famoso por muchas otras razones, ¿verdad? Una vez no escuché, yo le contaba, ¿verdad?, que estábamos en una iglesia y había una dama con muy buena intención, estaba cantando una canción que se llamaba El Gran Revolucionario. Claro, hablando de Jesús. Jesús no fue un revolucionario, él no era el Che Guevara, ni era el otro, ni aquí, ni allá, ni Genghis Khan, ni ninguna de esa gente. Bien. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Que lo que él era contrasta con la maldad del mundo, sí, pero eso no lo hacía un revolucionario. Él no vino a revolucionar a nadie. Él vino a predicar el año de la buena voluntad del Señor. El Señor se ha acercado y a dar su vida por los pecadores. Cualquier otra cosa que alguien se invente que el Señor vino a hacer es puro cuento. Tenemos que circunscribirnos a la Escritura. Mucha gente dice, fue el carpintero judío. Ese era mi carpintero. Fue un fanático político. Un falso maestro quizá que engañó a personas. En la Biblia vemos que muchos de los judíos decían, está endemoniado, ¿cómo a usted le hacen caso? No le hagan caso. Y otros decían, él no está endemoniado nada, ¿cómo el demonio va a echar fuera y levantar los muertos? ¿Cuándo has visto el demonio levantar los muertos? Y había esa discusión entre ellos, tratando de discernir quién era Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Al fin de cuentas, todo el mundo tiene que contestar esa pregunta. ¿Quién es Jesús? Datos históricos que conocemos sobre él. Usted lo ve en la Escritura, usted conoce toda la porción de su vida. Por algo no se nos narra casi nada de su niñez. Se nos dice, ¿verdad?, eventos claves que ocurrieron. Pero básicamente entre los 12 años hasta más o menos los 30 años, cuando él comenzó su ministerio, no se nos narra nada. Se sabe y se presume que obviamente vivió en Nazaret con su familia y que tenía el mismo oficio que su padre. Se nos dice que en las referencias mencionan, pero mira, aquí están las hermanas y las de Jesús y todo, y aquí está José, el carpintero. Ese no es el hijo del carpintero. Y ahí es que capturamos todas esas referencias, ¿ok? Sin embargo, el Señor dejó, cuando llegó el tiempo apropiado, dejó todo ese contexto de su familia y de su oficio y empezó su verdadero ministerio. Cuando estuvo preparado y cuando fue el tiempo preciso, el ministerio de salvar las almas. Amén. Si usted va a Juan 1, por aquello de decir, venimos a hablar de Jesús y a conocer quién es Jesús, pues vamos a ver qué se nos dice de Jesús en el capítulo 1 de Juan. Amén. ¿Usted quiere ver rapidito? Vamos a ir a esa porción en Juan 1. Vamos a hacer un experimento enseguida. ¿Cuántos títulos del Señor Jesús conseguimos en Juan capítulo 1? Solamente Juan capítulo 1. Amén. Comenzamos leyendo. Juan 1 dice, en el principio era el verbo. Ahí va uno. ¿Qué es el verbo? En griego es logos, o sea, la palabra. Madre, y no vamos a enfocarnos en ello, pero ¿sabe lo que quiere decir esto, verdad? Que Cristo es la palabra viva de Dios. La palabra viva de Dios, inspirada por Dios, Él es el logos. Cuando la Biblia dice que es la verdad, Él es la verdad, porque la palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. O sea, dice, wow, todo eso está conectado, el fundamento de la palabra es el Señor. Pues ese es el primer título, logos. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pues ahí tiene otro título más, Dios. Cuando Cristo dijo, yo y el Padre, uno somos. Pues estaba hablando de esto precisamente. Usted dirá, pero ¿y por qué si lo dice clarito todo el mundo quiere poner? Y hay mucha gente que niega que Cristo es Dios. Pues vaya usted a ver. La Biblia nos lo dice claro. Sigue diciendo, este era en el principio con Dios. Todas las que esas cosas por Él fueron hechas. Ahí podemos decir otro más, que Él es el alfa. Usted recuerda que allá en Apocalipsis, Él es el alfa y el omega, el principio. Él es el principio y el fin.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él fue el creador. Eso es otro título. Vaya dando cuenta, ¿verdad? Van 4 ya. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Otro título más. La luz de los hombres. Seguimos. Y vida también. 6. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora empieza a hablar de Juan. Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este es Juan el Bautista. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, ahí hay otro más, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito Hijo del Padre. Otro título más, unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Sigue diciendo en el 19. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿y tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó y dijo, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Que menciona Moisés en Deuteronomio. No, no soy. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Ahí está otro título. ¿Okay? Como dijo el profeta Isaías, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni eres Elías, ni el profeta? Jesús les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, del otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Seguimos, ¿verdad? Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el otro. Amén. Este es a quien de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan también dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía sobre el cielo como paloma, y permaneció sobre él, sobre Cristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hay otro título más. Y yo le vi y he dado testimonio que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Al siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Se lo repitió. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo, venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Y Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Ahí hay otro, que traducido es el Cristo. Ahí hay otro más. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo a Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, o sea, piedra, que quiere decir Pedro, Petros, es lo mismo.
uno en arameo, el otro en griego. El día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Ahí hay otro más, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, otro más, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Otro más, tú eres el Rey de Israel. Últimos dos versículos. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Otro título más. Prácticamente más de 20 títulos en un capítulo. Y si usted sigue leyendo, hermano, y sigue a través de toda la Biblia, y usted va al Apocalipsis, necesita una libreta entera de todas las cosas que el Señor Jesús es. Amén. Si le parece que es, como dije al principio, Él es el centro de todo, la razón de ser, usted se va a dar cuenta cuando Pablo dice, todas las cosas solamente subsisten a través de Él. No hay nada más. O sea, si Cristo no estuviera en el deseo de que nosotros estuviéramos vivos hoy, nos hubiéramos muerto ya. Si Cristo no hubiera deseado que nosotros hubiéramos sido salvos, Él tampoco, no podíamos hacer nada por nuestra propia cuenta. Todo es según la voluntad del que lo creó todo. Así que todo tiene que ver con Jesús. Y es a través de Jesús. Amén. Así que si vamos un poquito más adelante, fíjense que uno de los títulos ahí mismo, al final del capítulo, versículo 51, Él se llamó el Hijo del Hombre. ¿Por qué usted piensa que Él mismo utilizó ese título? Como que el que manda más de todos los hombres, era siendo hombre. Hijo del Hombre, tiene que ver con ello también, exactamente. Amén. Él también dijo que era hijo de Dios. O sea, hijo de Dios e hijo del hombre. ¿Cómo usted con gracia las dos cosas? Porque viene de Dios, pero va a tomar la forma de hombre. Exactamente. La visión que Dios le había engendrado. Porque es hijo de Dios, es Dios. El Señor lo engendró, ¿verdad? No fue creado, fue engendrado. O sea, es una manifestación de Dios. Hay cosas aquí que las palabras no permiten describirlas completamente. Pero es Dios mismo hecho hombre. Por eso es hijo del hombre, Señor. Ese era uno de sus títulos autoasignados preferidos, porque hablaba de su humanidad. Pero eso no quería decir que dejara de ser Dios. Ahí es que está el asunto. Era Dios hecho hombre, Emmanuel. Es otro de los títulos, amén, que ya está allá en el libro de Isaías. Amén. Así que en los versos que vamos a ver, el Señor Jesús empieza a revelarle su identidad a unos poquitos primeros, que fueron estos que Él fue a buscar, estos que Él llama apóstoles. ¿Ok? Y cada uno de los títulos que hemos visto, especialmente cuando empezamos aquí en el capítulo 51, habla específicamente de la identidad de Dios. Específicamente, algunos de ellos hablan de la identidad de Él como el Dios que se hizo hombre. ¿Amén? Usted sabe por qué Él tenía que hacerse hombre. Para poder estar entre nosotros Amén. y evangelizar. ¿Y para qué más? Para morir. Para morir, para derramar su sangre. Pues dice la Biblia que si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Así que Él tuvo que hacerse hombre, que Él tuvo que pasar lo que nosotros pasamos, sin pecado, sin dejar de ser Dios, para ofrendar su vida por los pecadores. Amén. Algunos de los títulos que le atribuyen al Señor y hablan de su humanidad, uno de ellos es Rabí. ¿Okay? Se le asignaba a un maestro espiritual. Lo vimos ahí en Juan 1:38. Amén. Rabí. Rabí, ¿dónde moras? Le dijeron. Otro título que habla
tanto de la parte física como de la parte divina del Señor Jesús, es Cordero de Dios. Porque los corderos, en ese contexto, se usaban para el sacrificio, era algo de este mundo, de esta tierra. Pero este no era él o un cordero, este era el cordero, era solamente un cordero de Dios, que apunta, en el versículo 36 aquí, apunta a la muerte sustitutiva de él en la cruz. ¿A quién sustituyó él en la cruz? A nosotros. Amén. Él nos sustituyó en la cruz. Por eso es que llama el Cordero de Dios. No es casualidad que allá en el capítulo 5, Apocalipsis, la imagen que ve Juan cuando se habla de la presencia de Dios en el trono, le dijeron: he aquí el león de Judá es digno de abrir el libro de los sellos de los juicios. Y cuando él miró, no vio un león, dice que vio un cordero como inmolado, o sea, con la herida, que evidenciaba que estuvo muerto, pero ahora está vivo. Esa es la imagen preferida, el Cordero de Dios. Si no hubiera habido un cordero que derramaba su sangre por nosotros, no estuviéramos aquí haciendo nada. La frase, ¿verdad?, favorita de Jesús, sin embargo, fue el Hijo del Hombre. En griego, huion ton antropon. Antropon es hombre. El Hijo del Hombre, literalmente. Así mismo se lo traducen, y Reina Valera lo traduce muy bien, el Hijo del Hombre. ¿Ok? Porque eso hablaba de su humanidad, de su humillación. Usted recuerda Filipenses 2. Dice: haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todas esas cosas y se humilló haciéndose hombre, y después que se hizo hombre se humilló más y murió en muerte de cruz. Por eso dice que Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea Él. Así que, Hijo del Hombre, hablando de su humillación y de su ministerio en este mundo, en los evangelios aparecen 81 veces. De hecho, donde menos aparece es en Juan. Aparecen muchas más en Mateo, 30 veces en Mateo. Así que ese es el título preferido de Jesús para Él mismo. Amén. El Hijo del Hombre. Amén. ¿Ah? Hijo del Hombre. Amén. ¿Por qué es importante comprender la humanidad de Jesús? Fíjate que hemos empezado con eso, con la humanidad de Jesús. ¿Por qué es importante? Porque la palabra dice: si alguien niega que ha venido de carne, es como una... Correcto. Eso es lo que neurálgicamente hablan los evangelios, especialmente las cartas de Juan. Y si usted mira las cartas también de Pedro y las de Judas, ¿ok? Hablan sobre aquellos que negaban que Cristo había venido en carne. Entonces, si no era carne, ¿cómo pudo derramar su sangre por nosotros? Entonces ahí empezaban con unas extrapolaciones, unos inventos que resultaban en lo imposible de que él hubiera derramado su sangre. Si no hay derramamiento de sangre, no hay perdón de pecado. Inclusive habían otros más que se atrevían a decir que no hubo resurrección. ¿Okay? Ya se ve, los saduceos eran los primeros, decían que no había resurrección ni seres angélicos. ¿Okay? Un error completo, porque la Biblia habla de todos ellos. Si no hay resurrección, entonces ¿de qué estamos hablando? Ahora bien, lo que sí nos dice la palabra es que se humanó para derramar su sangre por nosotros, morir. Su sangre redentora nos limpia de todo pecado. Y después de hacer ¿qué? Después de morir, resucitar. Amén. Para demostrar que Él tiene poder, como Él dijo: nadie me quita mi vida. Por eso, ante la pregunta, ¿quién mató a Jesús? Nadie lo mató. Porque literalmente a Él no lo mata nadie. Amén. Como dice el refrán por ahí. Él puso su vida y la volvió a tomar. Y yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Eso fue lo que hizo. Él murió, estuvo muerto 3 días. De los 3 días dijo: ahora llegó el tiempo, ahora voy a resucitar. Completo control de la existencia eterna. Por lo tanto, Él le puede dar vida eterna a todos aquellos que confían en Él. Entonces, todo ello era porque hacía falta que Él se hiciera hombre, que tuviera la condición de hombre. Allá en Hebreos dice otras cosas más importantes. Dice: ¿por qué el Señor se puede apiadar de nosotros? Porque Él pasó lo mismo que nosotros. O sea, a Él no le contaron que es ser hombre o mujer o ser humano.
y pasar las cosas que se pasan, las penurias. A él no le cuentan eso porque si él las pasó. Pues cuando uno va en oración, él sabe exactamente lo que nosotros le estamos diciendo. Porque él pasó por lo mismo y peores también. Amén. Y por eso se puede compadecer. Dice, por eso dice el escritor de Hebreo, dice, por eso es que es un sumo sacerdote como ese. Nos convenía. Porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el que nos convenía. Ese es el argumento que hace el escritor de Hebreos. Amén. Así que Jesús fue humano, como tú y yo. No fue un personaje mítico, o sea, no fue una cosa esta de leyenda. Tú sabes que usted leía en la historia, había el Minotauro, eso es un invento. Los centauros, otro minito, todos esos tauros son unos inventos. Por allá aparecía el monstruo de la Laguna Negra, otro invento más. Por allá salía aquel dinosaurio de Loch Ness, por allá, y que vieron una cosa así que parecía un chistrí, y ellos pensaron que eso era un dinosaurio. ¿Dónde está? Son embustes, son trucos, ¿ok? Insinuaciones y otra cosa. El hombre abominable de las nieves, ¿ok? El Sasquatch, el otro, tiene como 3 ojos, el Yeti, que es blanco. O sea, hay uno crema, uno blanco. Mire, esos son embustes, eso no he encontrado ninguno por ningún lado. Por allá usted va y dice, habían unos seres por allá inexplicables, y encuentra uno y le enseña una foto, que obviamente la modifican para que usted se lo crea. Le enseña una foto de un esqueleto que ya como de aquí a donde está la hermana Angie de algo. Y dice, que eso eran los gigantes que dice la Biblia. La Biblia sí habla de gigantes, Goliat era gigante. Pero no medían 25 pies de largo. O sea, esos son otros embustos, otros cuentos más. Así que hay cosas mitológicas. El Señor no es mitológico. El Señor vivió y existió en realidad. ¿Amén? Evidencia bíblica, evidencia histórica. No fue una leyenda tampoco. Y no fue una ilusión, como decían los gnósticos. Decían, el que estaba en la cruz era una apariencia de que estaba en la cruz. Porque Dios no puede morir. Mira qué clase de... qué cerebro, ¿verdad? Diciendo la palabra, las cosas correctas, ellos se inventaban otras. Por eso que tenemos que tener cuidado con la susodicha inteligencia del hombre. ¿Ok? Toda esa inteligencia del hombre, si no se usa para las cosas santas, se torna en puras tonterías. Jesús fue real, se humanó realmente y fue una persona histórica. En Hebreos 2:17 que dice que Jesús tenía que ser así, porque tenía que ser en todo semejante a sus hermanos. ¿Qué hermanos? No los hermanos de padre y madre, a nosotros. Dice, porque él quería meter en la gloria a muchos hermanos nosotros. ¿Sabe que usted es salvado por Jesús? Pero usted es hermano de Jesús. Que la Biblia dice que usted es coheredero con Cristo. Cuando usted cree en Cristo, usted es coheredero. Si usted es coheredero es porque es hermano. Dice más, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Entonces ya no tengo cosas que esconder de nadie, dice él. Porque todas las cosas que el Padre me ha dado, yo les he dado a revelar a ustedes también. Porque ustedes son mis amigos. Porque hacen mi voluntad va viendo. Es otra cosa diferente. Y el Señor se puede relacionar con nosotros porque sabe lo que nosotros somos. Y Él sabe que nosotros necesitamos de Él para todo lo que es en esta vida. Primera de Juan 1:1. Algún hermanito que lo busque rápido allí. Primera de Juan 1:1. Claramente Juan, el apóstol ahora escribiendo su carta, dice algo bien importante sobre la humanidad de Jesús. Hermanita Angie, ¿cómo dice? Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Exacto. Claro, la hermanita Angie está usando una versión parafraseada, pero básicamente dice lo mismo. ¿Okay? Dice que Juan lo tocó. Lo tocaron. ¿Entendiendo? El humo no se toca. Los seres mitológicos no se tocan porque no existen. Jesús existió. ¿Usted se acuerda quién lo tocó también? Tomás, ¿se acuerda de Tomás? El Señor Jesús existió realmente. Cuando resucitó en un cuerpo real, realmente. Juan estaba diciendo, lo que hemos escuchado y escuchamos a Jesús, lo vimos con nuestros ojos y lo hemos tocado con nuestras manos, básicamente. Está diciendo es algo real, era completamente humano. Pero también es hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de Dios. Amén. Otro título que se le dio a Jesús fue hijo de Dios. Ese mismo fue el que mencionó Natanael, ¿recuerda? Tú eres el hijo de Dios.
¿tú has visto antes de ese verso en la Biblia hacia atrás a alguien que le hayan llamado hijo de Dios? Nadie. Ese título se lo puso el Espíritu Santo en el corazón a Natanael. ¿Y de dónde le nace a Natanael decirle, tú eres el rey de Israel? Hablando de cosas que él ni entendía, que tienen que ver con el futuro. Esa es una de las grandes razones por la cual, entre muchas, el Señor va a restaurar a Israel en su debido tiempo. Porque Él no deja de ser el rey de Israel. Por más que ciertos teólogos y cosas de estas por ahí lo quieran desmentir, ciertas denominaciones quieren desmentir lo que dice la palabra. La palabra dice que en un momento el Israel de Dios será salvo. Usted no es el Israel de Dios. Usted es la iglesia santa de Cristo. O sea, a Él le place salvar a la iglesia y le place también salvar a los de su pueblo cuando ellos crean en su santo nombre. Porque Él es el rey de Israel. Amén. No es casualidad que diga las dos cosas, el Hijo de Dios, pero también es el rey de Israel, implicando que Él vino a salvar tanto a los gentiles como a los judíos. Amén. Así que este término es una declaración, el Hijo de Dios y el rey de Israel, de la naturaleza divina. Aunque Jesús era humano como usted y yo, Él era completamente Dios, lo que usted no es. Amén. Hasta ahí llega la semejanza. De la misma forma, cuando Dios, incluyendo a Jesús, hagamos, ¿se acuerda cómo decía? Lo decía en plural. Hagamos. ¿Por qué decía hagamos? Porque Jesús estaba en la creación también. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Hay muchas cosas en las cuales nosotros somos semejantes a Dios. Y de hecho, quizás muchas de las que estamos ahora ya no son semejantes porque muchas cosas se las llevó el pecado enredado cuando hubo la caída. Pero en la parte que no somos como Dios, es que nosotros no somos dioses. Amén. Tenemos atributos de Dios. Somos semejantes a Dios. ¿Sabe uno de los atributos que ya no tenemos ahora mismo, pero que en el nombre de Cristo volvemos a capturar? La eternidad. En eso el hombre era idéntico a Dios antes. El pecado terminó con eso. Pero por eso es que Jesús está restaurando todas las cosas. Y a través de Jesús tenemos la eternidad de vuelta, porque Él la compró de vuelta para nosotros. Amén. Por eso es que en la eternidad, así que se llama. La eternidad no es una fila en el banco. Amén. La eternidad es que no tiene fin y no se acaba. Y por lo tanto no cambia tampoco. Amén. Vamos a leer unas porciones para ir resumiendo el tema, mis queridos hermanos. Estamos entendiendo, ¿verdad? La persona de Jesús. Hombre, pero Dios también. Coexistiendo. ¿Sabe cuántos libros han escrito de cómo es posible que existan las dos personalidades en uno? Hay personas que a lo mejor me cogerían ahí y me apedrearían si me escuchan diciendo que hay dos personalidades. Eso no se llama así. ¿Y cómo se llaman? Entidades. Uy, tampoco se llama así. ¿Cómo se llama? Bien sencillo. La palabra del Señor dice que hace sabio al sencillo, el consejo de Jehová. Nosotros podemos entenderlo claro. Él era hombre totalmente y Dios totalmente. ¿Hay algo difícil de entender ahí? Eso lo hace como alguien que nunca jamás existió. Amén. Y ese es el Señor Jesús que vino a salvarnos a todos nosotros. Pedro, ¿verdad? Testimonio de Pedro en Hechos 2, 29 al 36. Algún hermanito, si quiere, mira, vamos a repartir las cuatro partes. Hechos 2, 29 al 36. ¿Quién dijo yo? Rosana. Vamos a ver qué nos dice Juan el Bautista. Juan 3, 25 al 36. Lorimar. ¿Qué nos dice Juan el Apóstol? Primera de Juan 5, 11 al 13. Lorian. Y por último, Juan, capítulo 20, versos 24 al 28. Este es Tomás. ¿Quién quiere Juan 20, 24? Hermanita Úrsula. Juan 20, 24 al 28. Amén. Gloria a Dios. Hechos 2, 29 al 36. Hermanita Rosana. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono,
Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén, precisamente. ¿Ok? Fíjate el testimonio que nos da Pedro en unos cuantos versículos. Amén, ese fue el día de Pentecostés, que él estaba testificando a todos sus hermanos, ¿verdad? Sus hermanos de Israel, que necesitaban ser salvos. Amén. Va viendo todo lo que nos habla de Cristo Jesús. Juan 3, 25 al 26. Lo tiene Lorimar. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. 25 y 26. Al 36. Perdón. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que crece en el Hijo tiene vida eterna. El que cree. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vio que claro lo dijo, súper claro. ¿Quién era que estaba hablando aquí? Juan el Bautista, dando testimonio del Señor Jesús. Amén, lo dijo bien claro. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo el mundo tiene que creer correctamente en el Cristo de la gloria para salvación. Amén. Primera de Juan 5, 11 al 13. Lorian. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué sencillito escribe Juan, ¿verdad? Es como un kindergarten. Porque es que el Evangelio es así, el Evangelio es sencillo. El consejo de Jehová es puro, dice, que hace sabio al sencillo. Amén. Todo es bien claro. Lo dice claramente. Para que usted sepa, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Algunos predican al Padre, pero no creen en el Hijo. Amén. Para que usted, claro, unos que andan con una sombrilla por ahí. Predican a Jehová, Dios el Padre, y no predican al Hijo. Y si lo mencionan últimamente,
no es el hijo bíblico como tal. Es un personaje que se llama Jesús, el cual nos trae muchas ventajas. Si usted vio la propaganda de Semana Santa, dice, ¿cómo nos aventaja a nosotros Jesús? ¿Qué es eso de aventaja a Jesús? ¿Que está vendiendo enciclopedias o algo? ¿Ah? ¿O ofrece un plan Advantage mejor que los otros? O sea, la gente deshonra al Señor por su incredulidad. Lo dice claro, el que no cree en el Hijo de Dios no tiene la vida. Y Juan dice, es que por eso es que yo les escribo esto, para que ustedes sepan que ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Otra porción bíblica más, Juan 20, 24 al 28, la hermanita Úrsula. Amén. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Viendo el testimonio, usted ha habido esta porción anteriormente, ¿verdad? Tomás, y no podemos estar juzgando a Tomás, porque Tomás, aunque había visto la resurrección de Lázaro, le costaba entender que Jesús mismo iba a resucitarse él mismo. Y le parecía algo tan impactante que él no lo creía. Y muchas veces cuando le vinieron con el testimonio, dice, hasta que no vea los clavos, la marca de los clavos, y yo toque, me tiene el dedo en el boquete de los clavos, yo no voy a creer. ¿Sí? Y vino el Señor Jesús y le concedió lo que él quería hacer. Amén. Para que creyese. ¿Ok? Dice, no seas incrédulo, sino creyente. Es el llamado que nos hace el Señor a todos nosotros. ¿Cuánto más creyentes somos nosotros? Porque usted no ha visto las heridas del Señor Jesús. Pero ¿sabe qué? En la eternidad va a ver las heridas del Señor Jesús. Porque dice que el Cordero era como inmolado. O sea, va a tener las marcas de su sacrificio. Pero está vivo. Amén. Así que esas marcas las vamos a poder ver en la eternidad. Amén. Así que cerrando, hermano. Jesús no era simplemente un maestro de moral ni un líder espiritual. Amén. Él dijo claramente en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Así que es mucho más que lo que muchas personas quieren decir. Él dijo que era el Hijo del Hombre, completamente humano y cumpliendo lo que se había predicado por los profetas sobre el Mesías. Que el Mesías iba a ser alguien que iba a sufrir. Recuerda Isaías 53. Este siervo de Jehová. ¿Okay? Lo veremos, pero sin ningún atractivo como para nosotros prestarle atención. El castigo de nuestra paz fue sobre él y sobre su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por ahí sigue. Quien sufría todo ello era en el ámbito humano. Pero ahí mismo, más abajo, dice que él mismo con ello compró nuestra redención. Por lo tanto, es Dios también. Él dijo directamente que ser a sí mismo, al igual del testimonio de Juan, él era y fue y es aún el Hijo de Dios. Y él es el que tiene autoridad sobre todas las cosas. ¿Y sabe qué?
La palabra dice, como Él prometió, Él va a volver y va a establecer su reino milenial sobre este mundo. O sea que el Señor vuelve. Y el Señor vuelve a juzgar. Por ahí creo que hay, ahora lo que sabe que hay muchas modas de estas cristinas que a veces salen, ¿verdad? Digo Cristina porque cristiana es una cosa y Cristina es otra. Mientras más viejo me pongo, más exagerado me pongo con el Señor, porque es que hay tantas cosas, hay tantas imitaciones por ahí, que uno tiene que ser claro con esta cosa. Hay una imagen, no sé si es una canción o algo, si Jesús volviera, algo así, o si volviera Jesús. Entonces ponen a Jesús como que de frente a una persona con vestido moderno, y ponen a Jesús con una bata y con el atuendo de cuando Él vino por vez primera. What's wrong with this picture? El Señor no va a venir así. La gente piensa que el Señor va a venir aquí y dicen, ay, si Jesús viniera hoy, ¿qué le pasaría? Es que Él no va a venir de esa forma. Dice que cuando suene la trompeta, amén, y vean la señal del Hijo del Hombre, claramente en el cielo, amén, entonces van a ver un montón de gente que van a decir a las piedras, tápennos de la ira de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Y Él va a venir a pasar revista, porque el tiempo de la misericordia se acabó. Cuando Él dice, yo tengo misericordia del que tenga misericordia, pero va a llegar un momento dado en que ya no va a haber misericordia, porque ya las cosas tienen que acabar en algún momento. Pero no tiene que ser así. El tiempo aceptable de salvación está abierto todavía. Amén. Como Él es justo, Él tiene que hacer justicia con aquellos que no son justos, porque Él no pasa por alto nada. Él pudo haber pasado por alto nuestros pecados, pero no lo hizo, y decidió que su Hijo iba a pagar por nuestros pecados. Imagínense si Él no se hace de la vista larga con los pecados de nadie. Si alguien dice, yo no quiero salvarme nada, no quiero nada tener que ver con Cristo, yo me las arreglo como pueda, yo voy a mí, y se presenta así delante de la presencia del Señor, pues el Señor no tiene otro remedio, porque despreció la sangre santa de Cristo Jesús. La palabra le llama más terrible, dice, ¿qué esperanza habrá para aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto, la sangre del Hijo de Dios? Amén. Así que si nos parece que el asunto de creer en Cristo no es serio, hermano. Es literalmente de perdición o salvación. Por eso es que el mensaje de la iglesia tiene que ser claro. Y no se puede diluir. El mensaje tiene que ser claro. Así le esté chocante y malo a las personas. Las personas tienen que escuchar el evangelio santo y verdadero. Amén. El evangelio tal y como está escrito. Bendito sea el Señor. Ese es Jesús, el autor de la salvación. Bendito sea Él. Amén. Filipenses 2, 5 al 11. Yo lo leo y terminamos con esto. ¿Qué nos manda a decir a través de Pablo? El Señor Jesús dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo, fíjate, Cristo Jesús también es otro nombre que habla de la divinidad y la humanidad. Cristo es el ungido, el Mesías, amén, divino, y Jesús, amén, Dios salva. Así que entre los dos nombres implica tanto la humanidad como la divinidad de Jesús. Dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, como estábamos citando hace un rato, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló más a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Así que el Señor Jesucristo, ese es el que es, hermano, en el nombre de Jesús. Bendito sea Él. Y se hizo hombre, según Filipenses 2, 5 al 11, para morir por nosotros y humillarse hasta lo más bajo que alguien puede llegar. Eso fue lo que costó nuestra salvación. Bendito sea Él. Amén. Gloria a Dios. Él pasó las vergüenzas y el castigo y el sufrimiento que era para usted, pero lo sufrió Él.
para que no lo tenga que pasar usted. Amén. Así que cualquier cosa que nos pase en esta vida, dificultades y otras cositas, eso no es nada comparado con lo que hubiera tenido que usted pasar si hubiera tenido que usted pagar por sus pecados. Amén. Bendito sea el Señor. La semana que viene, segundo tópico. Hoy estuvimos hablando quién es Jesús. La semana que viene, ¿qué hizo Jesús? La asignación, si lo quiere apuntar, Juan capítulo 3, Juan 3, Romanos 3, Efesios 2, Romanos 6 y Romanos 8. Claro, no vamos a ir sobre todos los capítulos en detalle, pero en ellos está contenido lo que vamos a estar hablando. Efesios 2, Romanos 6 y Romanos 8. Amén. Ese es el estudio número 2. ¿Qué hizo Jesús? Si le parecen muchos capítulos bíblicos, esos son unos cuantos de cuántas cosas. ¿Sabe lo que decía Juan al final de su evangelio? Si nos hubiéramos puesto a escribir todas las cosas que hizo el Señor Jesús, no acabábamos. Amén. Porque no había libro para escribirlas todas. Así que cuántas cosas hizo el Señor. Así que hermanos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Esperamos el Señor que hayamos sido edificados. Les invito a estar de pie para orar. Y nos ponemos las manos al Señor para que nos lleve comida a nuestras casas. Gloria. Yo estoy pensando que estaba leyendo Apocalipsis, Ajá. pero se dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Para Sí. está sobre todo, pero en Apocalipsis 19 será la parte que dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sí, ese es otro que no conocemos nosotros. ¿Sabes? Será ese nombre que es sobre todo nombre, porque después Exacto. dice que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es El verbo de Dios. O sea, que es lo mismo que dijo Juan, que él es el verbo. Exacto. Pero también dice que él tenía un nombre escrito que solamente lo conoce él. Muy posible es ese nombre que es sobre todo nombre. No sabemos cuál es ese nombre, no se nos ha dicho. Pero lo veremos allá. Vamos a ver en la eternidad, vamos a ver cuál es. De hecho, usted tiene un nombre que usted no sabe su nombre tampoco. Él dice, he aquí, yo no temas porque yo te redimí. Mío eres tú y te puso un nombre nuevo. ¿Ok? Cuando pases por las aguas no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemarás porque yo soy tu Salvador, dice la palabra. Amén. Y eso aplica para todos los que son salvos en Cristo Jesús. Así que allá le van a dar un nombre. Le van a dar una piedrecita blanca con un nombrecito escrito. Amén. También. Así que yo supongo que usted le diga, tú te vas a llamar tal. Como que siempre supe que iba a ser ese nombre, pero no lo había escuchado hasta ahora. Yo estoy seguro que así será, hermano. Sí, porque... Amén. Claro que sí. Estas son las cosas... Exactamente. Exactamente. Sí, porque el nombre que usted tiene se lo pusieron su papá y su mamá. No se sabe, a veces con circunstancias con cordura, otros con circunstancias a lo loco, puede haber sido. Pero el nombre que le va a poner el Señor es con todo propósito. Amén. Bien puesto, vamos a decirlo así. Amén. Muy cierto. Un nombre que es sobre todo nombre. Bendito sea. Oramos. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por habernos concedido esta bendición de estar en tu casa, Padre, haber podido orar, cantar alabanza, Señor, y contar del testimonio de las bendiciones que tú siempre nos das. Y ahora también habiendo oído por tu palabra santa, Padre, gracias porque es bendición para nosotros el ver al glorioso Cristo que nosotros servimos, al que nos redimió de toda maldición, al que pagó toda nuestra deuda, al que limpió nuestra vida de todos los pecados y al que inscribió nuestros nombres en el libro de la vida, el que reina sobre todo, el creador de todo, el que viene y el que vive por los siglos de los siglos, el Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu bendición sobre nuestras vidas en esta noche. Te pedimos asimismo, Padre, la bendición de esta palabra en nuestro corazón. Y que cuando vayamos, Padre, a nuestras casas ahora, llévanos con bien, con cuidado, con protección tuya en el camino. Y que después podamos, Señor, descansar para el día de mañana. Gracias te damos, mi Señor, por la bendición tuya, por tu Espíritu en nuestras vidas también. Bendícenos ahora, Padre, incluyendo a los hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy. Gracias te damos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, hermano. Dios me les bendiga. Recuerde, el viernes a las 9 en casa. Amén. Si tiene el chance para orar allá en casa. Amén.